¿Alguna vez has sentido que el bullicio del mundo no te llena? ¿Que las conexiones superficiales no bastan? Quizás seas un alma antigua, un viajero espiritual que encuentra significado en la introspección. Pero ¿por qué estas almas prefieren la soledad? ¿Y cómo podemos equilibrar este deseo con el mundo moderno? Una alma antigua no es solo un término poético, sino una forma de describir a personas que parecen haber trascendido las preocupaciones superficiales de la vida cotidiana. Estas personas muestran una comprensión intuitiva del mundo que las rodea y suelen estar más interesadas en temas profundos y trascendentales que en las trivialidades de la vida moderna. Desde la perspectiva de Carl Jung, esta sensibilidad única podría estar relacionada con un mayor acceso al inconsciente colectivo, una dimensión compartida por toda la humanidad que contiene arquetipos y símbolos universales. Las almas antiguas se distinguen por su deseo innato de buscar significado y propósito. No se contentan con seguir las normas sociales sin cuestionarlas. En cambio, se sienten atraídas por explorar conceptos como la espiritualidad, la filosofía y el simbolismo. Esto puede manifestarse desde una edad temprana, cuando prefieren actividades introspectivas como la lectura, el arte o la música, en lugar de los juegos típicos de otros niños. En la adultez, su inclinación por lo profundo puede llevarlas a carreras en campos creativos o humanitarios, donde pueden contribuir a un propósito más amplio. Sin embargo, ser un alma antigua no está exento de desafíos. Estas personas a menudo se sienten fuera de lugar en un mundo que valora la gratificación inmediata y las conexiones superficiales. Pueden experimentar soledad, no porque carezcan de compañía, sino porque a menudo les cuesta encontrar personas con quienes puedan compartir sus ideas y reflexiones más profundas. Esta desconexión puede llevar a sentimientos de aislamiento, pero también a una mayor autorreflexión y autodescubrimiento. Desde una perspectiva psicológica, las almas antiguas también pueden mostrar una fuerte tendencia hacia la introspección y el análisis de sus propias experiencias. A menudo tienen una relación compleja con su propia psique, alternando entre periodos de profunda autorreflexión y momentos en los que buscan desconectarse del bullicio del mundo exterior. Este ciclo les permite procesar las emociones y los pensamientos a un nivel que otras personas pueden no comprender. Un aspecto interesante de las almas antiguas es su conexión natural con el pasado y la tradición. A menudo sienten afinidad por culturas, historias y conceptos que trascienden su experiencia personal. Por ejemplo, pueden sentirse atraídas por la literatura clásica, los mitos antiguos o las filosofías orientales, porque encuentran en ellas verdades que resuenan profundamente con su visión del mundo. Carl Jung argumentaba que esta conexión podría explicarse por la influencia de los arquetipos del inconsciente colectivo, que actúan como patrones universales en la psique humana. Al mismo tiempo, esta inclinación por lo simbólico y lo atemporal puede hacer que las almas antiguas enfrenten dificultades para ajustarse a las demandas prácticas de la vida cotidiana. Pueden sentirse abrumadas por las expectativas sociales o las responsabilidades mundanas, lo que a menudo las lleva a retirarse y buscar refugio en la soledad. Aunque este retiro puede ser necesario para su bienestar psicológico, también puede convertirse en un obstáculo si las aleja demasiado de las interacciones humanas. Para las almas antiguas, la clave está en encontrar un equilibrio entre su inclinación por la introspección y la necesidad de conectarse con el mundo exterior. Esto implica cultivar relaciones significativas con personas que valoren su profundidad y autenticidad, al tiempo que se aseguran de reservar tiempo para el autodescubrimiento y la reflexión personal. En última instancia, ser un alma antigua no es solo una cuestión de tener una perspectiva única, sino también de aprender a integrar esa perspectiva en una vida equilibrada y enriquecedora. El inconsciente colectivo es uno de los conceptos más fascinantes de Carl Jung. A diferencia del inconsciente personal, que se compone de recuerdos y experiencias individuales, el inconsciente colectivo es una reserva compartida de imágenes, arquetipos y símbolos universales que subyacen a la psique de toda la humanidad. Para las almas antiguas, esta conexión parece ser especialmente intensa, lo que les permite acceder a un nivel de sabiduría y comprensión que trasciende su experiencia personal. Las almas antiguas parecen tener un vínculo natural con este nivel profundo de la psique, lo que les permite reconocer patrones y significados en el mundo que otros podrían pasar por alto. Por ejemplo,
Pueden ser sensibles a los símbolos en los sueños, los cuales reflejan arquetipos universales como el héroe, la sombra o el sabio. Jung argumentaba que los sueños no son solo expresiones de deseos inconscientes, sino también mensajes del inconsciente colectivo que pueden ofrecer orientación y claridad en momentos de incertidumbre. Esta conexión con el inconsciente colectivo también puede manifestarse en una afinidad por ciertas tradiciones, mitos o culturas. Las almas antiguas a menudo sienten una atracción inexplicable por temas o lugares que no han experimentado directamente. Esta resonancia podría explicarse por la presencia de arquetipos que actúan como imanes psíquicos, atrayendo a estas personas hacia ideas o historias que reflejan sus propios procesos internos. Sin embargo, vivir con esta conexión no siempre es fácil. Las almas antiguas pueden sentirse abrumadas por la riqueza simbólica que perciben en el mundo. Pueden ver significados profundos en eventos cotidianos, lo que a veces las lleva a cuestionar su lugar en el gran esquema de las cosas. Este tipo de pensamiento, aunque enriquecedor, también puede ser agotador si no se equilibra con una perspectiva práctica y terrenal. Un ejemplo notable de cómo las almas antiguas interactúan con el inconsciente colectivo se encuentra en su relación con la naturaleza y el arte. Estas personas suelen encontrar inspiración y consuelo en la belleza natural o en expresiones artísticas que capturan lo sublime y lo eterno. Según Jung, el arte y la naturaleza son reflejos del inconsciente colectivo, ya que ambos contienen patrones arquetípicos que resuenan profundamente con nuestra psique. Para las almas antiguas, la conexión con el inconsciente colectivo también puede ser una fuente de propósito. Al explorar los arquetipos y los símbolos que emergen en su vida, pueden encontrar pistas sobre su camino espiritual y personal. Sin embargo, Jung advirtió que esta conexión también puede ser peligrosa si no se maneja con cuidado. El inconsciente colectivo contiene tanto aspectos luminosos como oscuros, y explorar sus profundidades puede ser un proceso desafiante que requiere madurez emocional y psicológica. En última instancia, la conexión con el inconsciente colectivo es tanto un regalo como un desafío para las almas antiguas. Les permite ver el mundo con una profundidad y una claridad únicas, pero también las obliga a enfrentar las complejidades de su propia psique. Al aprender a navegar esta dimensión de la mente, pueden descubrir una fuente inagotable de sabiduría y propósito que enriquecerá no solo su vida, sino también la de quienes los rodean. Los arquetipos son patrones universales presentes en el inconsciente colectivo, y según Carl Jung, actúan como guías internos que moldean nuestros pensamientos y acciones. Para las almas antiguas, algunos arquetipos son particularmente relevantes, ya que reflejan sus inclinaciones hacia la introspección, el conocimiento profundo y el aislamiento contemplativo. Estos arquetipos no son simplemente conceptos abstractos. Son fuerzas vivas en la psique que influyen en cómo estas personas interactúan con el mundo y consigo mismas. Uno de los arquetipos más destacados en las almas antiguas es el sabio. Este representa la búsqueda de la verdad y la comprensión profunda de la existencia. Las almas antiguas guiadas por el sabio se sienten impulsadas a explorar la filosofía, la espiritualidad y la psicología, buscando desentrañar los misterios de la vida. Sin embargo, esta búsqueda no es superficial. Requiere valentía para cuestionar las normas y confrontar las verdades incómodas de la existencia. Este arquetipo también les lleva a convertirse en consejeros naturales, compartiendo su sabiduría con quienes buscan guía, aunque no siempre encuentran un público receptivo. Otro arquetipo crucial es el explorador, que simboliza el deseo de descubrir lo desconocido. Mientras que para muchas personas, este arquetipo se manifiesta a través de viajes físicos, en las almas antiguas, la exploración es más interna. Su curiosidad las lleva a sumergirse en su inconsciente, enfrentándose a su sombra y descubriendo aspectos ocultos de sí mismas. Este arquetipo las impulsa a superar los límites impuestos por la sociedad o incluso por sus propias inseguridades, en busca de una autenticidad más profunda. El ermitaño es otro arquetipo fundamental en las almas antiguas, ya que encarna la necesidad de retirarse del mundo para encontrar claridad y renovación espiritual. Este arquetipo valida su inclinación hacia la soledad, ayudándoles a entender que el aislamiento puede ser una herramienta poderosa para la reflexión y el autoconocimiento. Sin embargo, el ermitaño también tiene un lado oscuro.
el peligro de desconectarse completamente del mundo exterior. Las almas antiguas deben aprender a equilibrar esta tendencia con la necesidad de mantener vínculos significativos con los demás. Además de estos tres principales, las almas antiguas pueden verse influenciadas por arquetipos secundarios que aparecen en momentos específicos de su vida. Por ejemplo, el héroe puede activarse cuando enfrentan desafíos que requieren coraje y determinación, mientras que el sanador puede surgir cuando usan su sabiduría para ayudar a otros a superar su dolor o confusión. Estos arquetipos no son fijos, sino dinámicos, y pueden evolucionar según las experiencias y necesidades del individuo. La interacción con estos arquetipos no siempre es sencilla. A menudo, las almas antiguas se sienten divididas entre sus impulsos internos y las expectativas externas. Por ejemplo, el sabio puede empujarlas hacia una vida de reflexión y enseñanza, mientras que el explorador las invita a romper con la rutina y buscar nuevas experiencias. Este conflicto interno puede ser una fuente de crecimiento, pero también de tensión, especialmente si no logran integrar estos aspectos en un todo coherente. Según Jung, trabajar conscientemente con los arquetipos es esencial para el proceso de individuación, el camino hacia la realización personal. Para las almas antiguas, esto significa reconocer las fuerzas que los guían, aceptar tanto sus dones como sus desafíos y utilizarlas para construir una vida plena y significativa. Al hacerlo, no solo encuentran su propósito, sino que también inspiran a otros a explorar su propia conexión con el inconsciente colectivo. La soledad no es solo un estado físico, sino un espacio psíquico donde la transformación puede ocurrir. Para Carl Jung, la soledad era esencial para el proceso de individuación, el camino hacia la integración de todas las partes de la psique. Este aislamiento intencional permite que las personas entren en contacto con su inconsciente, confronten sus miedos y descubran aspectos ocultos de sí mismas. Para las almas antiguas, la soledad no es una elección fortuita, sino una necesidad inherente para explorar las profundidades de su ser. En el Libro Rojo, Jung describió sus propios periodos de soledad como momentos clave en su desarrollo personal. Durante este tiempo, practicó lo que llamó imaginación activa, un método para interactuar conscientemente con las imágenes del inconsciente. Para él, la soledad no era un aislamiento vacío, sino un laboratorio para el alma, donde podía dialogar con las fuerzas internas que moldeaban su vida. Este enfoque resuena profundamente con las almas antiguas, que a menudo buscan el retiro para procesar sus experiencias y conectar con su mundo interior. Sin embargo, la soledad también puede ser un arma de doble filo. Si bien es un refugio para el autoconocimiento, también puede convertirse en una prisión si se prolonga demasiado. Las almas antiguas corren el riesgo de aislarse del mundo exterior, lo que puede llevar a sentimientos de desconexión y alienación. Según Jung, la clave está en encontrar un equilibrio entre la introspección y la interacción social. Aunque la soledad es necesaria para el crecimiento interno, las conexiones humanas también son vitales para mantener un sentido de pertenencia y propósito en el mundo. La soledad puede ser especialmente poderosa durante momentos de transición o crisis, cuando las almas antiguas necesitan reevaluar su camino y reconectar con su propósito. En estos momentos, el aislamiento les permite escuchar su voz interna sin las distracciones del mundo exterior. Pero este proceso requiere disciplina y valentía, ya que enfrentarse al inconsciente no siempre es cómodo. Jung advertía que la exploración de las profundidades psíquicas puede traer consigo sombras y conflictos internos que deben ser integrados para evitar que se conviertan en fuentes de sufrimiento. Además, la soledad tiene un componente creativo. Muchas almas antiguas encuentran en este espacio la inspiración para el arte, la escritura o la música. Según Jung, la creatividad es una expresión directa del inconsciente colectivo, y la soledad proporciona el entorno ideal para que estas imágenes y símbolos emerjan a la conciencia. Por esta razón, las almas antiguas a menudo ven su aislamiento como una etapa necesaria para manifestar su visión única en el mundo. Para aprovechar al máximo la soledad, Jung recomendaba establecer rituales o prácticas que ayuden a estructurar este tiempo. Esto podría incluir la meditación, la escritura de un diario o la contemplación de la naturaleza. Estas actividades no solo fomentan el autoconocimiento, sino que también ayudan a las almas antiguas a mantenerse conectadas con el presente
y a evitar que su retiro se convierta en un escape del mundo real. En resumen, la soledad es una herramienta poderosa para las almas antiguas, siempre y cuando se utilice con propósito y equilibrio. No se trata de evitar el mundo, sino de encontrar un espacio donde puedan recargar su energía, confrontar sus desafíos internos y emerger con una mayor claridad sobre quiénes son y cuál es su lugar en el mundo. La sincronicidad, uno de los conceptos más fascinantes desarrollados por Carl Jung, se refiere a la coincidencia significativa entre eventos externos e internos que no tienen una relación causal evidente. Estas experiencias, según Jung, ocurren con mayor frecuencia en momentos de transformación o crisis, cuando el inconsciente se encuentra más activo y se manifiesta a través de señales en el mundo exterior. Para las almas antiguas, la sincronicidad no es una rareza, sino una forma recurrente de confirmar que su viaje introspectivo está alineado con un propósito mayor. En el contexto de la soledad, las experiencias de sincronicidad adquieren un significado aún más profundo. Las almas antiguas, al retirarse del ruido del mundo exterior, están más abiertas a notar estas coincidencias significativas. Por ejemplo, pueden estar reflexionando sobre una pregunta importante y de repente un libro que aborda exactamente ese tema se cruza en su camino. O quizás, en un momento de duda, encuentran a alguien que ofrece las palabras precisas que necesitan escuchar. Para las almas antiguas, estos eventos no son meras casualidades. Son mensajes del inconsciente colectivo que les ofrecen orientación y confirmación en su camino. Jung observó que las sincronicidades tienden a ocurrir durante periodos de intensa transformación, como una transición personal, el inicio de un proyecto creativo o la búsqueda de sentido tras una pérdida. Estas coincidencias significativas actúan como guiños del universo, recordando a quienes las experimentan que su vida tiene un orden y un propósito que trasciende la lógica convencional. Para las almas antiguas, que a menudo se sienten desconectadas del mundo material, estas experiencias son una forma de reafirmar su conexión con algo más grande. Un ejemplo clásico de sincronicidad documentado por Jung involucra a una paciente cuya rigidez mental dificultaba el progreso en su análisis. La paciente relató un sueño sobre un escarabajo dorado, un símbolo de transformación en muchas culturas. Mientras hablaba, un escarabajo verde dorado golpeó la ventana del consultorio. Este evento, aparentemente trivial, tuvo un impacto profundo en la paciente, desbloqueando su resistencia al proceso terapéutico. Este tipo de experiencias, aunque aparentemente simples, son poderosas porque conectan el mundo interno de la psique con los eventos externos de manera significativa. Para las almas antiguas, la sincronicidad también puede actuar como una brújula espiritual. En momentos de duda, estas coincidencias les ofrecen una dirección clara o un recordatorio de que están en el camino correcto. Por ejemplo, pueden encontrarse con una persona que comparte una visión similar, justo cuando están considerando un cambio importante en su vida. Estos momentos no solo alivian sus inquietudes, sino que también refuerzan su conexión con el inconsciente colectivo y con los arquetipos que guían su vida. Sin embargo, es importante que las almas antiguas no interpreten cada evento como una sincronicidad significativa. Jung advirtió que el inconsciente también puede proyectar ilusiones o símbolos confusos que, si no se interpretan correctamente, pueden llevar a malentendidos. La clave está en discernir cuándo una coincidencia tiene un significado genuino y cuándo es simplemente una ocurrencia aleatoria. Este discernimiento requiere introspección y autoconciencia, habilidades que las almas antiguas suelen desarrollar a lo largo de su vida. Además, las experiencias de sincronicidad no deben reemplazar la acción consciente. Aunque estos eventos pueden ofrecer orientación, las almas antiguas deben recordar que son responsables de sus decisiones y acciones. La sincronicidad es una herramienta poderosa, pero no exime del trabajo necesario para integrar las lecciones aprendidas en su vida diaria. En última instancia, la sincronicidad es un recordatorio de que las almas antiguas no están solas en su búsqueda de sentido. Estas coincidencias significativas son como mensajes del inconsciente colectivo, recordándoles que su viaje introspectivo está conectado con el tejido más amplio de la existencia. Al prestar atención a estas experiencias y actuar con intención, las almas antiguas pueden encontrar claridad y propósito en su camino. Las almas antiguas tienen una inclinación natural hacia la soledad,
pero también necesitan interactuar con el mundo exterior para mantener su equilibrio psíquico. Aunque el aislamiento puede ser enriquecedor, Jung enfatizó que la interacción con los demás es crucial para el desarrollo completo de la psique. En sus escritos, argumentó que el proceso de individuación requiere tanto la introspección como la integración social. Para las almas antiguas, este equilibrio puede ser particularmente difícil de lograr, ya que a menudo sienten que las conexiones superficiales no les aportan valor. El aislamiento les ofrece un espacio para reflexionar, procesar emociones y conectar con su mundo interior. Sin embargo, un exceso de soledad puede llevar al aislamiento emocional, donde se sienten desconectadas de los demás y del flujo de la vida cotidiana. Jung advertía que el aislamiento prolongado puede generar un estado de estancamiento psíquico, donde las ideas y emociones se vuelven repetitivas y pierden su vitalidad. Las almas antiguas deben aprender a reconocer cuándo su soledad deja de ser un refugio y se convierte en una prisión. Por otro lado, la integración social no implica participar en actividades o relaciones que no resuenen con ellas. Para las almas antiguas, la calidad de las conexiones importa más que la cantidad. Pueden encontrar satisfacción en círculos pequeños pero significativos, donde las conversaciones van más allá de lo superficial y abordan temas de profundidad y propósito. Según Jung, estas conexiones auténticas son esenciales para el crecimiento personal, ya que ofrecen un espejo a través del cual pueden ver y comprender aspectos de sí mismas que de otro modo pasarían desapercibidos. Un desafío común para las almas antiguas es encontrar un lugar en una sociedad que a menudo valora la productividad y la apariencia sobre la autenticidad y la profundidad. Este desajuste puede hacer que se sientan alienadas, llevándolas a retirarse aún más. Sin embargo, Jung subrayó que la verdadera individuación implica participar en el mundo sin perder el contacto con el propio ser interno. Esto requiere coraje, pero también creatividad, para encontrar maneras de integrar su perspectiva única en el tejido de la vida diaria. Una estrategia útil para lograr este equilibrio es establecer límites claros. Las almas antiguas deben aprender a proteger su energía emocional mientras se abren a interacciones significativas. Esto podría incluir dedicar tiempo a actividades que les apasionen, como el arte, la escritura o el voluntariado, donde puedan compartir su sabiduría y conectarse con otros de manera auténtica. Al hacerlo, no solo enriquecen su vida, sino que también inspiran a quienes los rodean. En conclusión, encontrar un equilibrio entre aislamiento e integración social es fundamental para las almas antiguas. La soledad les proporciona un espacio para explorar su mundo interno, mientras que las conexiones significativas les ofrecen una perspectiva externa que enriquece su comprensión de sí mismas y del mundo. Al abrazar ambos aspectos, pueden vivir una vida plena y auténtica, donde su sabiduría no solo les beneficia a ellas, sino también a quienes tienen la suerte de cruzarse en su camino. La sabiduría, una cualidad inherente a las almas antiguas, no siempre es fácil de llevar. Aunque es un regalo que les permite ver más allá de las apariencias y encontrar significado en lo profundo, también puede convertirse en una carga. Carl Jung exploró cómo esta conexión con el conocimiento y la introspección puede ser tanto un camino hacia la realización como una fuente de aislamiento y angustia. Las almas antiguas, al estar en contacto constante con los aspectos más profundos de la vida, suelen enfrentarse al desafío de equilibrar su percepción aguda con la necesidad de vivir en un mundo que a menudo prioriza lo superficial. Desde una perspectiva junguiana, la sabiduría de las almas antiguas está intrínsecamente vinculada a su conexión con el inconsciente colectivo y los arquetipos que habitan en él. Estos individuos tienen una capacidad única para percibir patrones y comprender verdades universales que otros pueden pasar por alto. Sin embargo, esta habilidad no viene sin un costo. A menudo sienten el peso de una responsabilidad tácita de transmitir este conocimiento a otros o de actuar como guías en sus comunidades. Esta presión puede ser especialmente intensa si no encuentran un equilibrio entre su deseo de compartir y su necesidad de cuidar su bienestar emocional. Uno de los desafíos más comunes para las almas antiguas es el sentimiento de incomprensión. Al tener una visión del mundo que trasciende lo cotidiano, pueden sentirse desconectadas de quienes las rodean, especialmente si no comparten sus inquietudes o no valoran la profundidad de su pensamiento.
Esta desconexión puede llevarlas a la soledad, pero también puede ser una oportunidad para reforzar su autocomprensión y desarrollar una relación más sólida consigo mismas. Jung enfatizó que el aislamiento puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal, siempre y cuando no se convierta en una excusa para evitar el contacto con el mundo exterior. La introspección es otra característica central de las almas antiguas, y aunque es una fuente invaluable de autodescubrimiento, también puede ser un terreno peligroso. Pasar demasiado tiempo reflexionando sobre los problemas internos puede llevar a la rumiación, un ciclo mental en el que los pensamientos negativos se repiten sin cesar. Jung destacó la importancia de integrar las ideas y emociones descubiertas en la introspección en acciones concretas. Sin esta integración, la sabiduría adquirida puede quedar estancada, lo que contribuye a una sensación de frustración y desconexión. Por otro lado, la introspección bien manejada puede ser transformadora. Para las almas antiguas, es un proceso que les permite comprender las motivaciones detrás de sus acciones, aceptar sus sombras y reconciliarse con los aspectos contradictorios de su personalidad. Jung describió este proceso como la individuación, el camino hacia la integración de todas las partes del yo, en un todo coherente. Para las almas antiguas, este viaje es particularmente relevante, ya que su conexión con el inconsciente colectivo les ofrece un acceso más directo a los arquetipos y símbolos necesarios para esta integración. El peso de la sabiduría también se manifiesta en su relación con el mundo exterior. Las almas antiguas suelen ser percibidas como antenas que captan los conflictos y las tensiones de quienes las rodean. Pueden ser empáticas hasta el punto de absorber las emociones de los demás, lo que puede resultar agotador si no aprenden a establecer límites claros. Esta sensibilidad puede ser una bendición en su capacidad para ofrecer consuelo y guía, pero también puede ser un desafío si no encuentran formas de proteger su energía emocional. Finalmente, es importante que las almas antiguas aprendan a ver su sabiduría no como un peso, sino como un recurso para enriquecer tanto sus vidas como las de los demás. Esto implica encontrar formas de compartir su conocimiento de manera que sea accesible y relevante para quienes los rodean. Ya sea a través del arte, la enseñanza o el simple acto de escuchar, las almas antiguas tienen el potencial de ser faros en un mundo que a menudo necesita desesperadamente profundidad y comprensión. Los sueños y los símbolos ocupan un lugar central en la vida de las almas antiguas, quienes tienden a tener una conexión única y profunda con el lenguaje del inconsciente. Carl Jung describió los sueños como mensajes del inconsciente, una puerta hacia la comprensión de los aspectos ocultos de nuestra psique. Para las almas antiguas, estos sueños no son meras fantasías nocturnas, son guías que ofrecen claridad, dirección y consuelo en momentos de incertidumbre. A diferencia de otros, las almas antiguas tienden a recordar sus sueños con más frecuencia y detalle. Estos suelen estar cargados de simbolismo y arquetipos universales, como el héroe, el sabio o la sombra. Un sueño puede ser una narrativa compleja con significados múltiples, y descifrarlo requiere sensibilidad y apertura. Según Jung, los símbolos en los sueños no deben interpretarse literalmente. Más bien, deben ser entendidos en su contexto personal y cultural, ya que reflejan no solo el inconsciente personal, sino también el colectivo. Por ejemplo, un alma antigua que sueña con un río puede estar experimentando un arquetipo asociado al flujo de la vida o a la transformación emocional. Este símbolo puede ser una invitación del inconsciente a reflexionar sobre un cambio que está ocurriendo o que necesita ser aceptado. De manera similar, soñar con una luz que emerge de la oscuridad puede representar la integración de aspectos reprimidos de la psique, un tema recurrente en el trabajo de Jung sobre la individuación. Además, los sueños pueden actuar como un espejo para los conflictos internos. Las almas antiguas, al estar profundamente sintonizadas con su inconsciente, pueden notar patrones recurrentes en sus sueños que reflejan dilemas no resueltos o deseos no expresados. Por ejemplo, soñar repetidamente con una casa en ruinas podría simbolizar una parte de su vida que necesita ser reconstruida o reevaluada. Jung enfatizó la importancia de tomar estos mensajes en serio y usarlos como puntos de partida para la introspección y la acción consciente. La práctica de la imaginación activa
una técnica desarrollada por Jung, puede ser particularmente útil para las almas antiguas. Este método consiste en interactuar conscientemente con las imágenes y los símbolos que emergen en los sueños, permitiendo que el diálogo con el inconsciente continúe durante el estado de vigilia. Para un alma antigua, esta práctica puede proporcionar un mapa más claro de su viaje interno y ayudarles a integrar los mensajes del inconsciente en su vida diaria. Más allá de los sueños, las almas antiguas suelen sentir una afinidad especial por los símbolos en el mundo exterior. Pueden encontrar significado en eventos aparentemente mundanos, como la aparición de un animal específico, una canción que escuchan repetidamente o incluso patrones en la naturaleza. Para ellas, estos símbolos son recordatorios de que están conectadas con algo más grande, una confirmación de que su viaje tiene un propósito mayor. Sin embargo, es importante que las almas antiguas no se obsesionen con interpretar cada símbolo o sueño. Jung advertía que un exceso de análisis puede llevar a una desconexión de la realidad cotidiana, lo que podría ser contraproducente para el proceso de individuación. En cambio, recomendaba abordar los símbolos con curiosidad y respeto, permitiendo que su significado se revele gradualmente en lugar de forzarlo. En última instancia, los sueños y los símbolos son herramientas poderosas para las almas antiguas. Les permiten explorar su mundo interno, conectarse con el inconsciente colectivo y encontrar orientación en su viaje de autodescubrimiento. Al prestar atención a estos mensajes y utilizarlos de manera consciente, pueden transformar su vida en una obra de arte llena de significado y propósito. Las relaciones pueden ser complejas para las almas antiguas, quienes a menudo sienten que su forma de ver y experimentar el mundo no encaja con las dinámicas convencionales. Su inclinación hacia la introspección y el significado profundo puede hacer que eviten interacciones superficiales, prefiriendo relaciones auténticas y con propósito. Aunque esto es una fortaleza, también puede dificultar la construcción de conexiones duraderas en un mundo que a menudo prioriza la inmediatez y la simplicidad. Carl Jung señaló que las relaciones humanas son una vía esencial para el autodescubrimiento, ya que actúan como espejos que reflejan aspectos de nuestra propia psique. Para las almas antiguas, el desafío principal radica en equilibrar su deseo de profundidad con la necesidad de adaptarse a las interacciones cotidianas. Estas personas suelen sentirse agotadas por las relaciones que no aportan significado o que demandan demasiada energía emocional. Esto no significa que deban evitar estas conexiones, sino que deben aprender a establecer límites saludables. Por ejemplo, pueden elegir participar en reuniones sociales con la intención de conectar con personas afines, en lugar de sentirse obligadas a cumplir con expectativas externas. La autenticidad es otro aspecto crucial para las almas antiguas en sus relaciones. Estas personas valoran la honestidad y la transparencia, y suelen evitar dinámicas basadas en apariencias o manipulaciones. Según Jung, la autenticidad no solo fortalece las relaciones, sino que también fomenta el crecimiento mutuo. Al ser sinceras sobre sus necesidades y límites, las almas antiguas pueden atraer a personas que respeten y valoren su forma de ser. Esto incluye estar dispuestas a compartir su sabiduría y perspectiva única, siempre que la otra parte esté receptiva y abierta. Un obstáculo común para las almas antiguas es su tendencia a sentirse responsables del bienestar emocional de los demás. Su empatía natural las lleva a asumir el rol de cuidadoras o consejeras en sus relaciones, lo que puede ser enriquecedor, pero también agotador si no se manejan con cuidado. Jung enfatizó que cada individuo debe asumir la responsabilidad de su propio crecimiento y sanación, y que es importante que las almas antiguas aprendan a ofrecer apoyo sin sacrificar su propia energía o bienestar. Para manejar las relaciones de manera efectiva, las almas antiguas deben desarrollar habilidades de comunicación que les permitan expresar sus necesidades y deseos de forma clara y respetuosa. Por ejemplo, en lugar de retirarse cuando una relación se vuelve demasiado demandante, pueden optar por tener una conversación abierta sobre cómo equilibrar las expectativas. Esta claridad no solo mejora las relaciones, sino que también reduce la sensación de incomprensión que muchas almas antiguas experimentan. Las almas antiguas también deben recordar que no todas las relaciones necesitan ser profundas o transformadoras. Jung subrayó que las conexiones casuales también tienen su lugar, ya que ofrecen una forma de interactuar con el mundo
sin la presión de profundizar constantemente. Estas interacciones pueden ser una fuente de alivio y ligereza, equilibrando la intensidad emocional que a menudo acompaña a las relaciones más significativas. Un aspecto importante de las relaciones para las almas antiguas es la elección consciente de las personas con las que comparten su tiempo y energía. Al rodearse de individuos que valoren la introspección, la creatividad y la autenticidad, pueden construir un círculo de apoyo que les permita crecer y prosperar. Esto no significa evitar completamente a quienes no compartan su perspectiva, sino encontrar un equilibrio entre relaciones desafiantes y nutritivas. Finalmente, es crucial que las almas antiguas trabajen en su relación consigo mismas. Jung argumentaba que todas las relaciones externas reflejan, en última instancia, nuestra relación interna. Al cultivar una autocomprensión y aceptación profundas, las almas antiguas pueden proyectar esta armonía en sus conexiones con los demás. Esto les permite navegar las relaciones con confianza y autenticidad, creando vínculos que no solo enriquecen su vida, sino que también inspiran a quienes tienen el privilegio de conocerlas. El proceso de individuación, según Carl Jung, es el núcleo de la experiencia humana y el objetivo último de la psique. Se trata de integrar todas las partes de uno mismo, la conciencia, el inconsciente, la sombra y los arquetipos, en un todo coherente y auténtico. Para las almas antiguas, este viaje es especialmente relevante, ya que su inclinación hacia la introspección y el autoconocimiento las coloca en el camino natural hacia la individuación. El viaje comienza con la confrontación de la sombra, esos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir. Jung creía que la sombra contiene tanto partes negativas como potencialidades inexploradas, y que enfrentarlas es esencial para el crecimiento personal. Para las almas antiguas, este proceso puede ser desafiante pero enriquecedor, ya que les permite reconciliar las contradicciones internas y liberar energía psíquica que antes estaba atrapada en conflictos internos. Otro aspecto clave de la individuación es el encuentro con los arquetipos del inconsciente colectivo. Estos símbolos universales, como el sabio, el héroe o el sanador, actúan como guías en el viaje hacia la integración. Para las almas antiguas, estos arquetipos no son solo figuras abstractas, son fuerzas vivas que influyen en sus decisiones y su visión del mundo. Al trabajar conscientemente con estos arquetipos, pueden descubrir nuevas facetas de sí mismas y desarrollar una comprensión más profunda de su propósito en la vida. La individuación también implica un equilibrio entre el mundo interno y el externo. Jung subrayó que el crecimiento personal no puede lograrse en aislamiento. Requiere una interacción activa con el entorno y con otras personas. Para las almas antiguas, esto significa encontrar formas de compartir su sabiduría y creatividad con el mundo, mientras mantienen su conexión con su mundo interior. Este equilibrio no solo les permite prosperar, sino que también enriquece la vida de quienes los rodean. El viaje de individuación no es lineal, ni tiene un final definitivo. Es un proceso continuo que evoluciona a medida que enfrentamos nuevos desafíos y adquirimos nuevas experiencias. Para las almas antiguas, esto puede ser tanto una fuente de inspiración como de frustración, ya que su búsqueda de integración puede parecer interminable. Sin embargo, Jung enfatizó que la individuación no se trata de alcanzar la perfección, sino de convertirse en la persona más auténtica y completa que podemos ser. Un aspecto fundamental del proceso es la reconciliación entre lo consciente y lo inconsciente. Para lograr esto, Jung recomendaba prácticas como la imaginación activa, el análisis de sueños y la meditación. Estas herramientas permiten a las almas antiguas acceder a los mensajes de su inconsciente y trabajar con ellos de manera constructiva. Al hacerlo, no solo se transforman a sí mismas, sino que también contribuyen al desarrollo de la conciencia colectiva. Finalmente, el viaje de individuación es profundamente personal, pero sus implicaciones son universales. Para las almas antiguas, alcanzar un estado de individuación no solo les permite vivir una vida plena y significativa, sino que también las posiciona como agentes de cambio en el mundo. Al integrar su sabiduría y autenticidad en sus acciones, inspiran a otros a embarcarse en su propio viaje de autodescubrimiento. En última instancia, el proceso de individuación es un recordatorio de que todos estamos en un viaje hacia la totalidad. Para las almas antiguas, este camino es tanto un desafío como una oportunidad,
Un viaje que, aunque lleno de complejidad, está repleto de posibilidades para la transformación y el crecimiento espiritual.